Bien, y ahora continuando con el tema de cefaleas, vamos a comentar que es importante recordar algunas características que nos va a permitir entender mucho mejor a nuestro paciente. La cefalea en general, muchachos, es un síntoma neurológico, el síntoma neurológico más frecuente por lo cual los pacientes vienen a consulta externa. Un 5% se va a asociar a malignidad. Es importante recordar también que entre la cefalea tensional y la migraña van a ocupar el 90% de la casuística que uno va a encontrarse, ¿no? Con respecto a poder identificar la cefalea dentro de los famosos pacientes robot de Viamedi, que nosotros decimos con miras de las preguntas de examen, hay que tener en cuenta algunas características. Si un paciente se presenta con cefalea y aparte de ello, esta cefalea es una cefalea intensa que va a asociar una rigidez de nuca, una rigidez cervical, y aparte de ello puede tener fiebre, esto me va a tener que hacer pensar en la posibilidad de que probablemente estoy ante una meningitis. En cambio, si el paciente tiene una cefalea bastante intensa, la pregunta tiene que ser bien clara, porque te tienen que decir que la cefalea es intensa, incluso que la cefalea es la más fuerte que haya tenido en toda su vida, y aparte asociar también a la rigidez de nuca, una rigidez característica, pues te lo ponen así, rigidez de nuca te lo van a poner, y aparte de ello puede tener cuadros de náuseas y vómitos asociados, y ojo, no tiene fiebre. De esa manera como que creas una brecha entre un diagnóstico diferencial de uno y otro, entonces estarás ante una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Es una cefalea característica que se va a presentar dentro de los pacientes robot clásicos que uno tiene que tener en consideración. En cambio, si nos estamos enfrentando a un paciente que tiene una arteritis de células gigantes, esos pacientes con arteritis de células gigantes, característicamente, o una neuralgia del trigémino, estos dos se van a comportar de una manera que asocian mucho el dolor que tiende a aumentar cuando uno mastica, ¿no? Dolor aumentado al masticar tiende a asociar bastante. Con respecto a lo que vendría a ser tumores asociados a la parte de la fosa posterior, se asocian mucho con la cefalea, que va a ser característicamente o va a aumentar mayor el dolor justo cuando el paciente se levanta, ¿no? Al levantarse te van a poner las palabras y tú tienes que asociar que es un tumor asociado cerebral, generalmente de fosa posterior. Un tumor metastásico, que es el tumor más frecuente de cerebro, generalmente lo vas a sospechar en casos clínicos cuando el paciente de fondo tiene antecedente neoplásico. Si te van a poner un paciente que tiene un antecedente neoplásico y luego te dicen que hay cefalea, probablemente que ya ha hecho una metástasis. Entonces, estas pistas nos va a permitir identificar la mayor cantidad de estas situaciones, y nosotros le llamamos a los famosos pacientes robot, pacientes característicos que uno tiene que tener en consideración. ¿Ok? Una cefalea se puede presentar, todo el mundo hemos tenido un dolor de cabeza, pero la cefalea tiene signos de alarma que hay que tener en consideración. ¿Cuáles son? Para ello te pongo este acróstico característico de Viamedi, que es el crear palabras y asociar la mayor cantidad de signos posibles a sus letras. En el caso de los signos de alarma, con respecto a la palabra cefalea, hay que recordar que la C nos habla del comienzo. Si yo tengo una cefalea que comienza de manera aguda, eso es muy característico de algo que vaya a tener el paciente, como por ejemplo una hemorragia subaracnoidea, que es la característica de las cefaleas agudas, por ejemplo. En un comienzo agudos abruptos son llamativos, ¿no? Si vemos que la cefalea, vamos a ver que va a estar asociada a un esfuerzo desencadenante, o sea, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a desencadenar un aumento de la cefalea, y este esfuerzo puede ser el toser, por ejemplo, ¿no? O al aumentar un peso, también es un signo de alarma, porque no debería haber cefaleas que asocien a factores desencadenantes o estresantes. Otro signo de alarma es que haya fiebre y también que haya vómitos. Una cefalea con fiebre y vómitos no tiene que llamarme mucho la atención, porque siempre tengo que descartar cuando hay fiebre y cefalea. Una pregunta, típicamente las meningitis están en la cabeza. Podemos encontrar también otros cuadros clínicos donde encontramos una exploración neurológica anormal, ¿no? La exploración neurológica anormal. Por ahí algún signo de focalización local y que tenga cefalea también tendría que tomarlo como un signo de alarma, ¿no? Si el paciente, para que te acuerdes, longevo, si es un paciente mayor de 55 años con cefaleas, en el caso clínico recurrentes, también no voy a pasar por alto, porque la cefaleas en gente mayor está también asociada a cuadros de fondo, ¿no? Generalmente neoplásicos. Si vemos que el paciente, la cefalea tiende a empeorar, por ejemplo, con diferentes características, como por ejemplo, tú tienes un paciente que empeora con los días y la semana, o sea, una evolución progresiva
y que la cefalea va aumentando con los días, eso no es normal, no es que se mantenga en un mismo nivel, no, va empeorando, eso también es un signo de alarma porque me implica que algo está de fondo, algo está empeorando, ¿no? Importante también los antecedentes. Si yo tengo un paciente que tiene un antecedente, ponte, de una enfermedad sistémica y luego comienzan a ver cefaleas, también son signos de alarma de que algo podría estar utilizando. Generalmente esto lo vamos a usar como antecedente en las famosas pacientes que van a tener cuadros de fondo neoplásicos y que de un momento a otro comienzan a tener cefalea, ¿no? Siempre hay que pensar en cualquier paciente con un cuadro de fondo que la cefalea va a ser un tenor muy importante con respecto a cuadros metastásicos que se puedan presentar. Entonces, si yo sé, doctor, que las cefaleas en general van a ser entre tensional y migraña, las más características, y tengo que recordar estos signos de alarma ante una cefalea, entonces hay que enfrentar la cefalea tensional y la cefalea migraña. La cefalea tensional generalmente es una cefalea holocraneal, ojo, holocraneal, que se va a presentar, o sea, toda la cabecita. En cambio, la migraña generalmente tiende a ser hemicraneal, ¿no? Hemicraneal, ¿ok? Hemicraneal. Vamos a recordar entonces también que la cefalea tensional es una cefalea opresiva que se va a presentar. En cambio, la migraña es una cefalea de tipo más pulsátil, ¿no? Latido, tipo latido. Acá en la tensional no asocia problemas de náuseas ni vómitos, en cambio en la migraña asocia problemas de náuseas y vómitos. En la tensional tampoco encontramos fobias asociadas, en cambio en la migraña sí vamos a encontrar alguna fobia asociada que se pueda presentar, que pueda generar o precipitar la misma migraña, ¿ok? Vamos a ver que esta no aumenta al esfuerzo, en cambio puede aumentar con el esfuerzo cuando es una crisis migrañosa. Es un dato muy clave en las preguntas. Este generalmente no tiene auras, en la tensional, en cambio en la migraña podemos tener casos que tienen auras, ¿no? Eso es importante. Y esta generalmente puede durar varias horas, ¿ok? Puede durar varias horas. Se puede presentar por de acuerdo a la tensión y te duermes y te pasa. Generalmente una cefalea tensional pasa con el sueño. En cambio esta migraña generalmente puede durar muchas horas, más de 24 horas, pero nunca más de 72 horas, que es una característica típica de la migraña, ¿ok? Y esto generalmente es un dolor leve moderado. En cambio esto es un dolor un poco mayor, moderado a severo o moderado grave, como tú quieras llamarle, ¿ok? Entonces es un dato importante que vamos a ver en general de las cefaleas. Y acuérdate que la tensional tranquilamente lo puedo calmar con un paracetamol, analgésicos o algún antiinflamatorio que tú quieras, un AINE, una aspirina, lo que tú tengas a la mano. En cambio en la migraña va a haber todo un cóctel farmacológico distinto que hay que tener en consideración. Entonces, como te habrás dado cuenta, la migraña mantiene una característica distinta a una cefalea clásica tensional. Lógicamente esto se debe a su fisiopatología, a la forma como se van a presentar las diferentes crisis migrañosas. Y para ello vamos a recordar que las migrañas están involucradas en descargas serotoninérgicas importantes. Acuérdate que también el quinto par está involucrado, por eso que muchas veces las migrañas van a tener asociaciones características con respecto a las sensaciones y la sensibilidad facial. Y el quinto par va a estar muy involucrado en todo este proceso también, porque te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es el par craneal involucrado en las migrañas del quinto par? Y vamos a ver que la descarga serotoninérgica generalmente va a aparecer en la parte posterior, ¿ok? Y de la parte posterior van a venir una descarga hacia la cara anterior. Por eso es que podrían aparecer las auras famosas, donde lo más frecuentes son las visuales, justamente porque aparecen más en la zona posterior. Y van a venir y podremos tener también algunas auras sensitivas, algunas auras incluso que se asocian a problemas de funciones neurológicas superiores como la fascia, podrían presentarse. Acuérdate que todo esto termina en una descarga adrenérgica importante, llamativa, y que va a precipitar una descarga al final de tipo dolorosa, ¿ok? En el cual el paciente va a sentir la molestia permanentemente, ¿ok? Entonces, si voy a tener una descarga serotoninérgica que va a mediar toda esta función, pues ya más o menos voy a ir dándome la idea hacia dónde van a apuntar los tratamientos de la migraña. Entonces, la migraña nos llama mucho la atención, es característica, se puede, digamos, diagnosticar de manera muy rápida. Vamos a recordar que el 20% de la población va a tener algún grado de migraña. Se maneja la mayoría en estadios leves, pero va a haber un grupo que va a ser clínica importante y eso hay que tener en consideración. Lo típico es que ocurre más en mujeres, generalmente tiene una predisposición familiar, y vamos a ver que el efecto de vasodilatación que va a ocurrir a nivel cerebral se va a caracterizar clínicamente por el dolor, junto con la tríada característica que es la cefalea hemipulsátil. Vamos a tener
todo lo que son las auras. Generalmente la parte de la aura visual es la más frecuente que se va a presentar, y también van a haber síntomas neurovegetativos que pueda presentar el paciente. Generalmente hablamos de neurovegetativo con lo que es náuseas y vómitos, ¿ok? De los tipos de migraña que encontramos que las que no tienen aura son las más frecuentes, pregunta de examen, ¿ok? Luego tenemos las clásicas y las migrañas complicadas. Han preguntado varias veces las migrañas complicadas. Y dentro de las migrañas complicadas tenemos los infartos migrañosos, los estatus migrañosos o las hemiplegias asociadas, ¿ok? Y también tenemos la famosa migraña basilar, otro tipo. En esta la he preguntado muchas veces, porque la migraña basilar se va a caracterizar porque van a haber síntomas de afectación del tronco encefálico. Eso quiere decir que van a aparecer funciones que generalmente lo regula. Por ejemplo, podría haber una migraña con vértigo, podría haber una migraña con disartria, con tinnitus, con diplopia o con ataxia. Eso es típico de las migrañas basilares. Han venido varias preguntas con respecto a migraña asociada a vértigo, o migraña con diplopia, o migraña con ataxia, y tú más o menos tienes que orientarte. Entonces, esto es con respecto a los tipos que se puedan presentar. Entonces, si yo tengo una migraña, doctor, entonces en mi paciente, yo tengo que aprender a manejar las crisis cuando les duele la cabeza en ese momento, y también tengo que aprender a entender cómo voy a poder manejar a mi paciente de manera profiláctica, haciendo de que el paciente no tenga las crisis migrañosas. Entonces tengo que aprender la parte de crisis y la parte de manejo profiláctico. Entonces, con respecto al manejo en el momento agudo del dolor, en el momento de la crisis, lo que tenemos que recordar que el pilar inicial es el manejo con AINES, ¿ok? El manejo con AINES, o sea, tranquilamente se podría manejar en una cefalea leve migrañosa AINES o paracetamol, para que lo tengas en consideración, cualquiera de los dos. ¿Ok? También se podría dar los famosos triptanes, ¿sí? En los cuadros agudos, los famosos triptanes. Generalmente tratar de evitarlos en pacientes que tienen vasculopatía, no dar si hay vasculopatía de fondo, ¿ok? Vasculopatía de fondo. Los triptanes generalmente van a hacer vasoconstricción de esas arterias que están vasodilatadas, ¿no? Acá esto generalmente se tiende a dar en cefaleas que son moderadas e intensas, ¿no? En cambio, esto de acá se da más en cefaleas que son más de tipo leve, ¿no? Entonces es importante recordar. Y algunos casos se podrían dar también los ergotónicos, ¿sí? Se podrían dar ergotónicos, pero esto no se trata de usar mucho por el hecho de que genera adicción en el paciente, genera adicción, y también puede ocasionar una cefalea de rebote, ¿ok? También podría ocasionar una cefalea de rebote, ¿ok? Es importante recordar estos detalles. Para yo evitar futuras crisis, generalmente voy a tener un tratamiento profiláctico, porque estas crisis generalmente podrían presentarse ya cuando se van a presentar más de 2 a 3 veces por semana, pues hay que adelantarnos con un tratamiento profiláctico que evite que esto empeore, ¿no? Acá tenemos a los beta bloqueantes como tratamiento. Uno de ellos que se usa bastante es el propanolol, pero acuérdate que son beta bloqueantes los que vamos a usar como tratamiento. Generalmente se usa en las famosas migrañas sin aura, ¿ok? En las famosas migrañas sin aura. Entonces es importante este tema, ¿ok? Pregunta de examen. Otro también que se puede utilizar es la amitriptilina, ¿ok? Amitriptilina, para que haga igualmente un bloqueo en esta zona. Y es importante porque la amitriptilina es un antidepresivo, entonces podría utilizar como dentro también de las terapias profilácticas del paciente con migraña. También se podría utilizar los antagonistas de calcio, pero no los clásicos que tú conoces, sino acá podemos usar la flunaricina, que es un antagonista de calcio, pero que resalta mucho por sus efectos a nivel de migraña, ¿ok? Esta generalmente tiende a ser de elección en niños, por ejemplo, ¿no? Elección de migraña en niños, ¿ok? De manera profiláctica. Y en el paciente también se puede usar antiepilépticos, ¿ok? Por ejemplo, algunos cuales, a ver, el valproato, el topiramato. Generalmente los antiepilépticos van a ser muy usados cuando la migraña aparezca con aura, ¿no? En general, con aura. Entonces, acuérdense, te van a preguntar, si acá te pongo 4, te van a preguntar cuál no es un fármaco que se utilice en la profilaxis de las crisis migrañosas, cuál no, y ya ahí te vas a tener que marcar por descarte cuál no. Entonces, de tal manera que ya puedes orientarte a cuáles serían las indicaciones que generalmente vas a tener presente, ¿no? Con respecto a la migraña.
Con respecto a este tipo de cefalea, que en realidad es poco frecuente en la práctica diaria, pero lo preguntan bastante, es porque es muy característica, es la famosa cefalea en clúster, en racimo o cefalea de Horton. ¿Ok? Esto lo preguntan, es frecuente, sí, pero lo preguntan mucho. Eso es porque son generalmente muy característicos. Entonces, esto también hay que tenerlo en consideración, digamos, que yo estoy muy apartado de lo que debemos manejar, ¿no? Esto generalmente tiende a aparecer en varones, en una frecuencia de 10 a 1, generalmente son jóvenes, tienden a demorar 40 minutos aproximadamente cada efecto de cada dolor importante que se da. El alcohol tiende a provocarlo, por eso que muchas preguntas van a venir paciente que tiene, luego del consumo de alcohol tiene una cefalea importante y todo eso, ¿no? Llama la atención porque es circadiano, generalmente le gusta en las noches, por eso es que es importante recordar que esta es una de las pocas migrañas que el sueño lo va a empeorar, ¿no? Migraña que empeora con el sueño, la mayoría mejora, ¿no? Pero este lo empeora, entonces es característico el racimo de Horton, que tiene un comportamiento circadiano, ¿ok? Le llamamos también cefalea trigémina autonómica, ¿por qué? Porque va a caracterizar primero que el dolor es hemicraneal, ¿sí? Hemicraneal, como una migraña, y vamos a ver que aparte tiene signos trigémino autonómicos, ¿ok? Signos trigéminos autonómicos. Por ejemplo, van a ver ustedes que puede aparecer ojo rojo en estos pacientes, cefalea con ojo rojo. Puede haber incluso miosis, también podría haber tosis. También podemos tener que hay rinorrea porque hay un aumento de la secreción mucosa. Y también podría haber lagrimeo asociado. Entonces, paciente que te pongan con paciente con ojo rojo bilateral, con miosis, tosis, rinorrea, lagrimeo asociado a cefalea micraneal pulsátil, joven, que ocurre en la noche, que sea empeorado por el alcohol, es característico de estos tipos de cefalea. No hay aurea, no hay náuseas generalmente, pero sí podemos tener estos signos trigémino autonómicos más una cefalea hemicraneal. Esto generalmente puede ocurrir en etapas, el pata en el año, por ejemplo, puede que no tenga crisis y por tiempos le vienen los dolores y luego pasa y luego viene dolores estacionalmente durante el año. Esto, el hecho de que parezca así, le llaman por ello en racimos, porque va a aparecer en diferentes momentos, pero generalmente se mantiene todo el tiempo. Justamente en los momentos de dolor máximo se da un tratamiento que es para la crisis y para evitar que justamente aparezcan se hace tratamientos profilácticos como se da en la migraña. En los tratamientos para la crisis nosotros generalmente le tenemos que dar oxígeno alto flujo, ya por un minuto por ejemplo, tiende a mejorar bastante y también se podrían utilizar los triptanes, ¿sí? Los triptanes que podrían ser utilizados de manera inhalada y subcutánea, ¿okay? En estados de crisis. Y estados profilácticos generalmente se utiliza el verapamilo, ¿sí? Un antagonista de calcio, el verapamilo. Esto generalmente es de elección, ¿ok? Y se puede usar también corticoides que generalmente son más eficaces a largo plazo, ¿no? Más eficaces a largo plazo. Entonces, para que lo tengan en consideración dentro del manejo de la cefalea en clúster, racimo o de Horton, porque nos pueden venir preguntas de examen. Esta tablita de manera general con respecto a las preguntas que nos podrían venir, un diagnóstico diferencial de cefaleas, bueno, para cerrar el tema, y yo voy a marcar, por ejemplo, si me hablan de la palabra pulsátil y hemicraneal, de frente voy a pensar en migraña. Si me hablan de opresivo en cinta o bilateral, cefalea tensional. Si me hablan de que hay una afectación periorbitaria, la palabra periorbitaria supone un efecto que tenga que ver el ojo asociado a la cefalea y te ponen que es hemicraneal unilateral, podría estar sospechando de una cefalea en racimos. Si me hablan de que el paciente tiene vómitos importantes, rigidez de nuca, incluso podría haber déficit neurológico asociado a un cuadro cualquiera, de fondo generalmente neoplásico, voy a sospechar de neoplasia. Acuérdate que el que más manda metástasis al cerebro son las de pulmón, generalmente las células pequeñas van a ser las que van a mandar mucha metástasis al cerebro, como lo vimos en neumología. Y cuando pensemos en hemorragia subaracnoidea, generalmente es la cefalea más intensa que ha habido y es explosiva y llamativa. Las neuralgias del trigémino, chicos, donde hay una descarga trigeminal con un dolor urente en toda la zona de la cara, generalmente van a ser asociadas a puntos de gatillo muy característico y podría irradiar a la zona, a la cefalea característica dentro de una neuralgia del trigémino. En la arteritis de la célula gigante generalmente vamos a hablar de la palabra claudicación de mandíbula y también hay polimialgia. Son dos características que van a encontrarse dentro de estos parámetros
de la arteritis de células gigantes con respecto a las preguntas. Entonces, van a haber cefaleas, van a haber diferentes patrones clínicos que hay que aprender a diferenciar, y esto es la parte más importante para que tú puedas hacer la mayor cantidad de preguntas con respecto a cefaleas.